Buenos días. Hay gente nueva en la sala. Eh, Empezamos la mesa que denominamos Epistemologías feministas hacia una conceptualización interdisciplinar de la desigualdad de sexo-género. Y tenemos el placer de contar con dos especialistas. Concha Roldán es profesora de investigación, que sería lo equivalente a catedrática del Instituto de Filosofía del CSIC, donde fue la primera mujer en obtener una plaza de titular en 1996. Concha ha sido directora del Instituto de Filosofía del CSIC entre 2008 y 2023. Hizo estancias predoctorales y postdoctorales en Alemania. Desde 2023 es vocal de la Comisión Mujeres y Ciencia del CSIC y miembro del Consejo Asesor de Direcciones del CSIC. Y desde 2021 es coordinadora de la Comisión de Igualdad del Centro de Ciencias Humanas y Sociales. También desde el 2021 preside la Red Española de Filosofía y la Asociación GENET, Red Transversal de Estudios de Género en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas. Y desde 2023 preside la Red Iberoamericana de Filosofía. En 2024 obtuvo el Premio Elizabeth de Bohemia como reconocimiento a toda su carrera, el Lifetime Achievement Award, que le fue otorgado en el Congreso Mundial de Filosofía en Roma el 5 de agosto del 2024. Actualmente es investigadora principal, junto con Astrid Wagner, del proyecto nacional I+D, Incertidumbre, Confianza y Responsabilidad, claves ético-epistemológicas de las nuevas dinámicas sociales en la era digital, INCONRES. En estos momentos está ultimando el libro titulado El papel de las mujeres en la historia de la filosofía, que será publicado en Plaza de Valdés. Tiene numerosas publicaciones, libros, artículos de investigación, artículos publicados en revistas de impacto. Y no voy a extenderme más por dejarles más tiempo para que hablen por sí mismas. La otra persona que me acompaña en la mesa es Anastasia Tellez Infantes. Es catedrática en Antropología Social y profesora de Antropología Social y Cultural del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en Alicante. Ha participado en más de 30 proyectos, 28 de ellos como investigadora principal. Es directora del grupo de investigación ECULGE, Economía, Cultura y Género, desde 2007 hasta la actualidad. Directora del Observatorio de las Masculinidades de la Universidad Miguel Hernández, desde el 2021. Es directora de las 5 ediciones del título propio de posgrado, especialista universitario en masculinidades, género e igualdad. Subdirectora del Máster de Igualdad de Género en el ámbito público y privado de la Universidad Jaume I y de la Universidad Miguel Hernández. Fundadora y directora del Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género. Integrante y fundadora del Centro Interdisciplinar de Estudios de Género. Bueno, como veis, la lista es bastante larga. Y para terminar, digo que es directora del programa de doctorado en Estudios e Investigación sobre las Mujeres Feministas y de Género. Bueno, es un placer tener a las dos compañeras y creo que vamos a aprender mucho todas. La dinámica de la mesa, lo que vamos a hacer son 15 minutos más o menos de intervención cada una y después hago algunas preguntas, profundizamos, abrimos el debate a todas y a todos para profundizar en lo que queramos en el tiempo que tenemos para esta mesa. La primera en tener la palabra es la profesora Concha Roldán. Bueno, vamos a ver si se oye sin que se acople esto mucho. Si no, yo lo apago y hablo. ¿Está apagado el tuyo? Sí. Ya Rafa controla. Bueno, a ver, más lejos mejor. Bueno, lo primero, pues agradecer el estar en una celebración
de estos 25 años de la Cátedra de Género, con la que, bueno, hemos tenido la oportunidad de trabajar ya en muchas cosas conjuntas. Si tú crees que se acopla, yo lo apago. Se oye así mejor. Es que a mí esto me distrae de lo que quiero decir y entonces digo, lo primero esto, el agradecer y el que estemos eso en un motivo festivo. Yo creo que lo mejor es lo que viene al final, es decir, cuando ya entremos un poco en el debate, como hemos visto en la anterior mesa. Pero bueno, nosotras nos lo habíamos dividido un poco así, con la intención, como yo digo, de poner un poco el marco a la mesa. Pero bueno, como hemos terminado, ya ha dicho ya a Alicia Puleo, vamos a poner un marco que no sea un marco fijo, que no lo tengamos que colgar en la pared y sobre todo porque ya sabéis que si ponemos un marco fijo y lo colgamos en la pared, lo más seguro es que nos vamos a pillar más de un dedo. Entonces, mi intención, como siempre, es marcar poner estos marcos, por una parte abiertos, pero procurando que esa difusión, esa difuminación, sí que le quede una concreción conceptual. Como habéis visto en la presentación que ha hecho Fátima, a mí me gusta en mis proyectos trabajar por conceptos. Entonces voy a tirar del hilo de la pregunta que hizo Carolina Pecharromán de lo del pensamiento crítico, porque claro, yo pues he estudiado filosofía y también, bueno, me presento aquí con la modestia de que yo lo que le voy a decir es lo que yo llevo, es verdad que son muchos años trabajando sobre ello, pero yo he llegado a un determinado punto en mis reflexiones, que es lo que cuento aquí, pero la otra parte que me gusta mucho es escuchar. Entonces yo creo que el momento en el que estamos es de hablar intentando decir con honestidad intelectual lo que entendemos por esos conceptos y por ese camino que ya llevamos muchos años transitando. Es un camino que es de teoría y de práctica, que es de conceptualizar, como a mi maestra y a la maestra de muchas de nosotras, a Celia Morón, le gustaba decir, conceptualizar es politizar, porque conceptualizamos y somos activistas. A mí me gusta también definirme como activista filosófica. Voy también por los colegios, porque me encanta que haya una mesa al final de educación. Colegios, digo colegios, no solo institutos de bachillerato, porque me parece que todo lo que hablamos aquí hay que empezar a hablarlo desde que todos y todas somos muy pequeños y no solo en las casas, también en los lugares institucionales, y por eso hablo de colegios en este sentido, ¿no? Porque, adelanto, yo, ya las que me conocéis, ya sabéis que yo voy adelante y atrás, tomo, retomo, porque me parece que todas las cuestiones que salían y todo lo que planteamos, todo esto de el retroceso, o bueno, cuando somos ya muy mayores ya hemos visto qué ha pasado, decíais, bueno, esto no sé si nos debe animar, sí nos debe animar a el seguir luchando y al seguir resistiendo, porque, y es a donde voy, el problema es que no solucionamos el problema fundamental, que es ese humus del que todos nuestras raíces chupan en la sociedad. No terminamos de enseñar qué es lo que entendemos por cada cosa. Y otra cosa añadida, que también ha salido ya muy claramente en la mesa anterior, es que ahora tenemos, o sea, ya no solo nos debatimos en las aulas, no solo nos debatimos en las tertulias. Yo vengo de una generación que nos reuníamos a hablar horas y horas con un café o con un gin tonic, con lo que tocara, ¿no? Y ahí arreglábamos el mundo y hablábamos y escuchábamos mucho. Ahora, ¿qué pasa? Pasa lo que a mí me encanta también poner definiciones a las cosas, pasa lo que yo llamo ahora el escupitajo de la luna. Vivimos en ese mundo de Internet, en ese mundo de las redes, en el que cada uno lanza su escupitajo, pero luego no hay ese feedback. Lo lanza además en muy pocas palabras, o sea, yo ahora cuando doy clase, bueno, también he de decir que yo como profesora de investigación, yo estoy solo en programas de doctorado.
me interesa y sigo cómo son los programas en las universidades, pero yo estoy nada más ya en la parte final entonces me falta ahí también el tratar con un alumnado más intermedio, ¿no? Yo me lo busco por otros lados, ¿no? Pero para no perder el hilo de la cosa, o sea, la cuestión es eso, que los alumnos con los que yo me encuentro, que ya son en un programa de doctorado, todavía me siguen preguntando cuánto ocupa un artículo. Les doy la bibliografía, pero a ver, ¿cuál es el más largo? ¿Cuál es el más corto? Digo, pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Pues leo un poema, léete un poema que te ocupa poco y ya con eso a lo mejor. Entonces, quiero decir, lo corto, el TikTok, el Twitter. A ver, yo me he quitado de todas esas redes? Alicia y yo tenemos ahí nuestro, porque ella sigue. Yo me he quitado por mi propia salud personal, porque cada cosa que decía, luego me venía una vuelta. Digo, si es que yo no he dicho eso. O sea, intentas decir en esos caracteres algo filosófico, porque yo aquí tengo que hablar un poco de filosofía, que es lo que he estudiado, y no te da. O sea, filosofía es hablar, hablar y escuchar y argumentar. Argumentar. Voy a lo siguiente. Aquí me remito a la idea que también Celia Moros hablaba de feminismo filosófico. Decía, si de las parejas feminismo filosófico y filosofía feminista he de elegir, yo me decanto por el tema del feminismo filosófico, por lo que decíamos del pensamiento crítico y de la crítica y de tantos cursos que hemos hecho durante tantos años, sin perder de vista que estamos hablando del feminismo como un movimiento social. A mí me parece que, a pesar de todas las amenazas, seguimos teniendo un movimiento pionero entre los movimientos ético-políticos, sociales y jurídicos, que es un poco el campo en el que yo me muevo, que además fue ya a finales del siglo pasado, que no hace tanto, pero bueno, unos añitos han pasado, que fue ya también subrayado también por autores masculinos. A mí no se me olvidará Kimblica, que a finales de los 90 puso como uno de los 5 movimientos sociales importantes el feminismo. ¿Por qué digo esto? Creo que esto no nos debemos bajar de ahí, porque esto que decíamos de tener que empezar siempre y volver a empezar, bueno, pues hay cosas para las que a lo mejor está bien volver a empezar, pero nosotros pensamos también sobre todo en el pensamiento occidental, estamos muy imbuidos de una cosa en la que yo he trabajado mucho también, que es la filosofía de la historia, ¿no? Que es el tema de la continuidad. Y yo en esto soy leibniziana, ya sabéis. Entonces Leibniz decía, reculamos, pero a veces reculamos para saltar mejor. Es decir, que en este corsi recorsi que decíais de Vico, hay muchos autores y autoras, que ahí voy también al tema, que hemos estudiado en todas nuestras universidades. Esta mesa pretendía ser un poco también interdisciplinar, pero es que el problema lo tenemos, decía Maite Alario, en historia del arte, lo tenemos en filosofía, lo tienen en física, lo tienen en matemáticas, lo tienen en las ingenierías, lo tenemos en las filologías. En todos los lugares ha habido no es solo una ausencia, bueno, una exclusión, pero ha habido una invisibilización de las mujeres. Y esto lo digo porque en esta concepción un poco de filosofía de la historia y en esta continuidad que hay, no podemos olvidarnos de que sigue existiendo el poder académico, el poder político. Entonces, lo que estudiamos y lo que terminamos por hacer y lo que vemos en la tele, ¿verdad, Carolina? Pues hay alguien que hace esos programas. De esos los currícula, los reales decretos en los que estamos ahora, que habéis visto que iba en el borrador anterior, había estudios feministas, estudios de género, ahora le han dado la vuelta y son estudios de género y estudios feministas. ¿Es esto casualidad? ¿Es alguien? No, esto se ha hecho así. Nosotros hemos sido en mi área mucho tiempo filosofía moral y filosofía política la colocaban en ciencias políticas con la administración. ¿Era esto casualidad? Ahora parece, y toco todas las maderas del mundo, que vamos como por fin ética y filosofía política. ¿Por qué ha habido ese interés tan grande en todos los programas de estudios de que no aparezca ética? Me pregunto, lo dejo así, puntos suspensivos, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que volver, si queremos un poco precisar
algunos conceptos que decíamos de epistemología feminista en general, volver un poco lo que era la denuncia de todo nuestro movimiento y, como decíamos ahora en el café, intentar buscar lo que nos acerca y no lo que nos aleja. Yo distingo siempre feminismo en singular, y aquí me remonto a los años 80, Alison Yaga, y feminismos en plural. Yo creo que es compatible poder hablar de feminismo en singular como ese gran paraguas que a todos aquellos y todas aquellas que hablamos de feminismo ¿qué es lo que tenemos en común? ¿Qué es lo que hace el ser feminista? Bueno, pues habrá que empezar por decir que hablamos de la emancipación, de la autonomía, de la defensa, de la libertad de todas las mujeres. Bueno, por poner un poquito corto lo que era la definición de Alison Jagger. Y luego, como yo digo, esto es como en las oficinas, que luego hay sucursales y habrá algunas que nos interesará profundizar más en un feminismo ilustrado, que no, yo sigo defendiendo que no hay que perder de vista porque es ese humus al que yo quiero llegar y que hace nuestras sociedades y que es nuestra cultura general y la que transmitimos y la educación. Luego habrá alguien que dirá, pues a mí es que me interesa mucho más, estoy trabajando en el tema de la interseccionalidad, trabajo con muchísimas alumnas que vienen a trabajar conmigo de Latinoamérica y les interesa trabajar en el pensamiento poscolonial, decolonial. Muy bien, es compatible, se puede profundizar en todo eso. Tengo alumnas que me dicen, es que a mí me interesa mucho trabajar en el feminismo lesbiano, porque es verdad que dentro de los LGTBIQ+, etcétera, las mujeres, es que pasa como con las especialidades. También las mujeres lesbianas han sido más invisibilizadas, más marginadas, que lo que puede ser el mundo gay, por ejemplo. O sea, estoy dando brochas gordas en este cuadro que luego no sé si colgaremos, ¿no? O por lo menos lo tendremos ahí para orientar. Entonces, bueno, por una parte digo, venimos de una denuncia de falsos universalismos. Entonces, ahora es el momento también de ver qué es lo que queremos denominar como pensamiento o principios universales. Hombre, yo creo que hay líneas rojas. Creo que si nos ponemos un poco las pilas, hay algunas líneas rojas en el feminismo que en esta denuncia de falsos universalismos nos puede unir, ¿no? Pero quería también hablar lo que decía Celia Morós, el paso del feminismo, que es la vindicación. Por una parte, esa vindicación de los derechos, hablaba Maite de Olympe de Gouges, de Mary Wollstonecraft, pero ¿qué es lo que pasa? De la vindicación de derechos, que nos lleva a lo que llamamos la igualdad de jure, a esa igualdad de facto que no llegamos. ¿Qué se nos pierde ahí en ese paso? Bueno, pues ahí es donde estamos. Y lo que creo que a todos y a todas los que estamos aquí nos interesa es ahondar un poco en esa idea de la igualdad de facto, la igualdad de hecho. Qué queremos reivindicar? En la última jornada que estuve en Alicante, tuve un pequeño debate que además fue muy amistoso con una colega catalana que me preguntó, o sea, que estaba criticando todo el feminismo de la igualdad en un saco desde la diferencia. Yo le dije, mira, ese puente ya lo hemos salvado en los años 80 entre el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia, que además otra gran amiga mía, Fina Virulés, con quien también muchas de nosotras hemos trabajado en feminismo y género, en fin, había como dos vetas, ¿no? Una más de la igualdad, una más de la diferencia, pero eso lo hemos saldado. Entonces, si queremos definir por conceptos ontología, ética, política. ¿Qué es lo que vemos en la ontología? En la naturaleza, también las que hacéis más ecofeminismo, ¿no? Lo que vemos en la naturaleza es las diferencias absolutas de las cosas. Lo que queremos, los que hacemos ética jurídica o política, es salvar esas diferencias, porque diferencia no se opone a igualdad. Lo que se opone a igualdad, y ahí lo decía Celia muy bien, es la desigualdad. Lo que queremos salvar no son las diferencias que nos pueden hacer particulares y peculiares y distintos y distintas unos de otros. Yo en eso soy individualista absoluta, o sea, seamos todos lo diferentes que queramos, pero vamos a ver si intentamos conseguir
que haya leyes y más leyes y mejor aplicadas, porque ahí no entro en los jueces y las juezas, que también hay juezas que meten el juezo. em, Ver cómo podemos salvar esas desigualdades, cómo podemos hacer, y por eso me encanta que terminemos con la educación, esa igualdad de oportunidades para que todos y todas podamos llegar a esa idea de pensamiento crítico y que no nos lo hagan perder los influencers, las influencers, por mucho que vendan la moto. Que sepamos que yo, me encantará a lo mejor escucharte, pero esa moto no es la que yo me quiero comprar. ¿Qué moto me quiero comprar yo? Y ahí es donde tenemos que, creo, desde muy pequeños empezar a trabajar contra esa idea que ya en todas las que dais clase de epistemología feminista y nos acercaron también filósofas de la ciencia como Sandra Harding o Donna Haraway, esa falsa objetividad del conocimiento, esa falsa universalidad, porque ahora una cosa buena, porque hemos hecho el camino y hemos aprendido cosas buenas también. Hemos aprendido a contextualizar, hemos aprendido a corporizar. Hemos pasado del tengo cuerpo a somos cuerpo. Es que no podemos dejar de pensar también desde el punto de vista en el que estamos, y esto tenemos que ser muy honestos y decir, yo hablo desde aquí, pero quiero escuchar lo que me dices tú desde tu otro punto de vista para ver si conseguimos llegar por lo menos a hablar de lo mismo. A mí lo que más me preocupa es que muchas veces estamos hablando con el mismo concepto, la misma palabra y no estamos diciendo lo mismo. O sea, tenemos que intentar hacer el esfuerzo de definir lo que queremos decir por las cosas. Y creo que ya me quedan como mucho 4 minutos. Sí, 2 minutos. Pues voy entonces ya al final, porque bueno, ya las otras cosas, o sea, el intento por una parte de la visibilización, y quería decir unas palabras también sobre lo que hacemos en la academia y cosas a las que yo me dedico. Hay artículos por ahí que podéis leer. Yo he trabajado mucho sobre el tema del canon, un canon que yo me cargo por esto de la contextualización. O sea, yo no quiero sustituir a unos grandes genios en la historia de la filosofía o la historia del arte o cualquier historia de la que tratamos, a unos señoros, por decir, ahora en vez de 8 señoros, tenemos 8 señoros o sea, 4 señoros, 4 señoras. Creo que por ahí no cambiamos nada. Lo que tenemos es que ver que la historia de la filosofía, como tantas otras, ha sido una historia, una interpretación que nos han dado sobre todo desde finales del 19 y todo el 20, y es una interpretación, bueno, a mí me tocó, yo fui niña y hice la carrera, el primer año de la carrera, todavía con el dictador vivo, y claro, lo que allí nos daban era una interpretación pues nacional catolicista, pero he estado luego muchísimos años en Alemania y toda la historia de la filosofía alemana, que a mí en un primer momento me deslumbró, pues luego vas viendo, no, a ver, vamos a centrarnos, vamos a reivindicar la Ilustración, pero el proyecto ilustrado no lo hicieron 4 señores sentados a una mesa. Allí fue Voltaire, se sentó con Kant y ahí es donde definieron bien esto que tanto nos han metido en el dedo en el ojo, porque ya sabemos las cosas que decían también todos estos ilustrados en contra de las mujeres, ¿no? Frente a otras y otros que fueron los defensores. Entonces, bueno, creo que hemos aprendido también en este sentido a deconstruir o digamos, analizar, podríamos decir filosóficamente, más profundamente de lo que hablamos, y a partir de ahí, o sea, una vez que hemos puesto el puzzle sobre la mesa y hemos visto que es mentira que no ha habido mujeres en todas estas historias, estos cánones que han hecho, pues no eran así. O sea, estas mujeres existieron, escribieron, muchas de sus obras se destruyeron, muchas de estas mujeres destruyeron ellas mismas su obra, como Ana María van Schurman, porque quiso morir como una sencilla mujer y no que la pusieran la barba, como decía Kant, ¿no? Que a las mujeres eran espíritus masculinos en cuerpos femeninos, las mujeres intelectuales, y que solo les hacía una buena barba falta para ser hombres, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo, porque hablamos de identidades, pero ha habido muchas quiebras y muy distintas, ¿no?, de las identidades, y creo que tenemos que no perder de vista, yo creo, todas estas cuestiones, ¿no? Y ya cierro con eso diciendo que lo que estamos viviendo también en la academia
que seguimos, ¿por qué seguimos también? Lo mismo que pasa en toda la sociedad, ¿por qué seguimos sin tener tantas mujeres titulares, tantas mujeres catedráticas como ellos? Siendo así que ya estamos acreditados en el mismo número. Algo sigue pasando ahí que no aflora. A ver, pasa, es verdad, porque a mí muchos de estos buenos amigos y colegas que te dicen, pero ¿qué más queréis? O que estas frasecitas así, me dicen, bueno, es que las mujeres no se presentan a las promociones, no se presentan a las plazas. A ver, algunas no se presentan, y yo con muchas ya voy hablando, no se presentan porque saben lo que va a pasar después, porque dicen, sigue funcionando de alguna forma estos elementos cuando te presentas a las ayudantías, o sea, lo que es a los Ramones y Cajales. O sea, no es solo en las universidades, es en la Agencia Estatal de Investigación. O sea, habría que ir un poco ahí también a la raíz de qué está pasando con estos grupos de evaluación, que además, bueno, sigue dominando un poco lo que yo llamo la analítica recalcitrante, porque a mí la lógica y la filosofía de la ciencia me interesa muchísimo, pero cuando esto se convierte en A es A, B es B, pues ya no me interesa, porque ahí los problemas políticos ahí no afloran, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo aquí, si queréis luego, en eso estoy trabajando en esta comisión Mujeres y Ciencia, porque los números hablan por sí mismos y seguimos también siendo más mujeres en áreas que tienen que ver con el cuidado. Entonces, bueno, lo dejo un poco aquí, pero el tema del cuidado está detrás, porque seguimos hablando del ámbito público y el ámbito privado. A mí me gusta mucho subrayar el ámbito doméstico, o sea, yo creo que hay tres esferas y la esfera en la que nos quieren volver a meter y de la que no salimos no es la habitación propia de Virginia Woolf, es la doméstica. Y entonces ahí es ese forcejeo histórico. Mira, yo traía este bolígrafo que ponía igualdad, se me ha ido borrando la igualdad, me queda la L. ¿Será de libertad? Os preguntábamos. Bueno, vamos a verlo. Pero libertad, y si queréis leer alguna de las cosas, me ha costado mucho escribir sobre sororidad. Es un concepto que tenemos muy desdibujado y sobre eso me pidieron y me animé. Bueno, pienso que podría haber dicho más cosas, pero creo que es importante otro concepto para pensar. Y bueno, si te parece, luego ya, si acaso, retomamos alguna otra cosa que me haya podido quedar. Y muchas gracias. Venga. Genial, muchas gracias. Muchas gracias, Concha. Paso la palabra a Anastasia Tellez y después juntamos los pensamientos. Hola. Bueno, pues nada, buenas a todos y todas. Un placer, Concha, te estaría escuchando horas. A ver, en primer lugar, agradecer donde estoy, agradecer la invitación, agradecer a la sala y a los compañeros y a las compañeras y al feminismo en general. Yo estoy aquí gracias al feminismo. Yo estoy aquí gracias a la teoría feminista. Yo creo que es la herramienta de transformación social que mucha gente todavía no ha descubierto. ¿Y quiénes la descubrimos hace mucho tiempo? Yo hace ya 30 y tantos, 33, 34 años, la sigo considerando básica y esencial, pero se tiene que adaptar a los nuevos tiempos. Volviendo a la genealogía, volviendo a la teoría, hay que leer sobre teoría, hay que leer sobre feminismo, hay que formar en feminismo, no a base de titulares, de golpe de redes sociales, ni de escupitajos, como decía tan vehementemente mi amiga Concha. Luego viene otra pregunta, ¿para quién hablo? Bueno, pues hablo para los dos chicos y la chica que acaba de entrar por la puerta. Yo hablo para las nuevas generaciones. Yo he elegido dar clases en primero de carrera a mis chavales y chavalas de 17 años, que hasta diciembre muchos y muchas no cumplen 18. Tenemos menores de edad en la universidad. Y a esa generación, ¿no?, de 18 años, porque me permite, siendo catedrática de universidad, pudiendo estar dando clases en doctorado o en últimos cursos, con menos alumnos y menos trabajo, me permite como antropóloga tomarle el pulso a las nuevas generaciones y escuchar, investigar y formar. A partir de ahí, hablo para las nuevas generaciones, pero también hablo para mí misma. Lo que voy a hacer hoy, de manera así, quienes me conocéis, tengo un defecto, que es que voy a hablar en espiral, como decíamos antes en el café, pero también voy a dar pinceladas, para que alguien le pueda interesar algo, ¿no?, luego tengamos el debate como hemos acordado en la mesa.
pero también hablo para reconocer, como os decía, que llevé aquí una cátedra 25 años, ¿vale? Yo sé, por mi trayectoria en mi universidad y en otras universidades, lo mucho que cuesta. Lo mucho que cuesta, lo que es pasar el testigo, también el saber delegar, que hemos tenido muchas veces el problema de no coger el testigo, pero tampoco saber delegar. ¿De en qué manos caerá? Caerá en las mejores manos seguro, y hay que confiar en los nuevos tiempos seguro. Ojo con también cómo vamos construyendo, ¿no?, la realidad, pero tenemos que estar ahí acompañando. ¿Y qué propongo? Le decía a la compañera, vale, yo propongo, entre otras cosas, creo que tenemos que alimentar con textos académicos feministas, nuestros textos, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, los diferentes programas de inteligencia artificial, que es donde nuestro alumnado y donde la sociedad en la que nos movemos acude para preguntar cualquier cosa, no el Google, que también el Google ya está con el Gemini o según el programa que tenga detrás, acude la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial se está construyendo, no controlamos los algoritmos que hay detrás. Y luego Carmen, que es mucho más experta, Carmen Ruiz Repullo, mi compañera, cerrará esta tarde, controla mucho más que yo el tema, pero de lo que yo controlo tenemos que meter nuestros artículos de investigaciones científicas, académicas, nuestros artículos teóricos, feministas, nuestros artículos de igualdad de género o con perspectiva de género, hay que meterlo en la IA, porque vamos alimentándola. Entonces, no sé si es algo que hacemos, pero creo que es algo que deberíamos hacer. Fijaos lo que os digo. Y conocer los algoritmos con perspectiva de género. Creo que hace falta una formación potente que no podemos dejar en manos del alumnado, en manos de la sociedad, en manos de la política, que sabéis que los ataques dialécticos políticos son a través de memes y a través de... No. Tenemos que meternos, hay que hacer como un parón porque se nos ha ido de las manos y ahí meter feminismo y meter perspectiva de género. Y hay que estar ahí, nos guste o no nos guste. Nos guste estar en las redes o no nos guste. Yo soy de las que no les gusta estar en las redes, pero hay que estar. ¿Por qué? Porque sabemos que el lenguaje es una herramienta de transformación social y hay que aprender el lenguaje de los nuevos tiempos, de las redes, directamente. Y nos han pegado una patada, o sea, vamos, nos lo hemos encontrado de golpe sin estar todavía preparados y preparadas. Fijaos lo que os digo, eso por un lado. Por supuesto, Concha, de siempre que las diferencias no nos hagan desiguales. Por supuesto, ¿no? Diferentes y tal. Vale, luego, como antropóloga social y cultural y también como historiadora, yo le doy muchísima importancia de construir los conceptos. Jamás me había planteado tener que volver a decir qué entendemos por feminismo. Voy a decir lo que yo entiendo. Personas que buscan la igualdad entre hombres y mujeres, mujeres y hombres. El feminismo, en este sentido, para mí tiene una parte, como decía Concha, no se podemos decir de muchas maneras, es la reivindicación de erradicar la desigualdad de las mujeres que están en un escalón inferior dentro del patriarcado y dentro de una organización social patriarcal con una cultura que se transmite que es machista, que trasladamos hombres y mujeres, somos machistas, la vamos con la socialización, los mandatos de género, bla, 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 etcétera, etcétera. Porque cuando me hablan de los diversos feminismos, yo que estuve en la década de los 90 en Estados Unidos 6 años y allí era el postmodernismo y el postfeminismo, todo lo que es lo de colonial, la interseccionalidad, etcétera, etcétera, creo que se está confundiendo. Yo he dado 17 años clases de antropología de las relaciones de género, de sexo y de sexualidad. Llevo muchos años estudiando antropología de la sexualidad y además con perspectiva de género. Pero tengo siempre que decir lo mismo. Hablar de género, sexo, biológico y social es una cosa y hablar de sexualidad, orientación sexual, apetencias prácticas es otra. ¿Pueden interseccionar? Sí, en el mismo nivel que pueden interseccionar la diversidad funcional, o la etnicidad, o la edad, o muchas otras, ¿vale? Variables que a veces convertimos en unidades de análisis, que no es lo mismo ni es igual. Cuando yo hablo de feminismo, yo entiendo que ahí el género, tal como lo entiendo en antropología, y lo entiendo yo de una trayectoria que he estado viendo, estaba pensando y digo, a ver, yo empecé investigando en el 1992, mi formación de feminismo y de igualdad y género en la Universidad Española, en la Universidad de Sevilla, era en el 92. Luego pasé a Estados Unidos, otra manera de conceptualizar ciertos conceptos, el posfeminismo, luego el 2010, luego vino el 2014, 13, 14, luego vino el 8M, el 16, luego vino la pandemia, luego vino, bueno, hasta llegar a lo de ahora, ¿no? Y toda la mezcla de la cuestión trans, por un lado, del tema del borrado de las mujeres, por otro, de los diversos feminismos, por otro. Y dentro de antropología, mis colegas son muy dados y muy dadas porque como estamos siempre manejando el tema de luchar contra el etnocentrismo, abogar por el relativismo cultural, bajo ese dilema
como que no se posicionan en términos feministas, tal como yo entiendo el feminismo, que es luchar por la igualdad entre hombres y mujeres, defendiendo a las mujeres, que son las que salen principalmente malparadas del tema. Entonces, bueno, ahí he visto una evolución, a veces hablo ya como mayor, una evolución de 26 años dando, formando, enseñando, y una evolución también en cómo el feminismo ha entrado en la política, como bien sabemos, cómo hicimos estudios de cómo en la campaña del 2000, estamos en el 25, en el 2000, ¿cuál fue el primer año? El 19, ¿no? Cuando entró en todos los partidos políticos el feminismo, en todas las agendas de todos los programas electorales, el 19, noviembre, el 25 de noviembre del 2019, entró en todos los partidos políticos en España la palabra igualdad de género y feminismo. Desde Vox a Podemos y las Mareas. Entró en todos. Hicimos un estudio en profundidad cómo se posicionaban los diferentes partidos políticos en términos de igualdad de género y feminismo. Muy interesante. Salieron los programas en televisión, que normalmente eran mujeres representando sus partidos, como si las mujeres fueran las que tuvieran que luchar solas por el feminismo. ¿De qué va esto? Si somos el 50%, ¿no? Entonces, todo esto que ha ido tan rápido, es como boom, parón. ¿Qué entendemos por feminismo? Y ahora me voy y sigo dándole vueltas y vueltas y vueltas y me aterrizo en la antropología. A ver, el concepto sexo biológico, macho-hembra de la especie, sexo social, construcción de niño-niña, hombre-mujer, y la construcción cultural de género femenino-masculino, como herramientas, a mí me siguen funcionando. Y no hablo de sexualidad, y no hablo de identidad, ni de identidad llamada de género, ni de identidad sexual. Yo no estoy hablando de identidad sentida, percibida, transmitida, manifestada. No estoy hablando de eso. Si queréis, lo hablo, dirijo tesis, ¿vale? Del tema trans. Pero es otro tema, que es yo creo que la confusión que muchas veces vamos como teniendo. El concepto de identidad para nosotros en antropología y supongo que sociología y las ciencias sociales hablamos de identidad de género cuando hablamos de la construcción de la feminidad o la construcción de la masculinidad, de las masculinidades y de las feminidades, de la forma en la que los mandatos de género, los agentes socializadores, la socialización diferenciada nos ha convertido en lo que es femenino y lo que es masculino. Pues ese concepto de identidad como herramienta social, con un enfoque social no individual, no psicológico, no puntual, pues también se está como confundiendo. Entonces ahora como que no puedo hablar de identidad. ¿Cómo que no voy a hablar de identidad? La construcción cultural de la masculinidad, por cierto, tenemos el Observatorio de las Masculinidades, que eso es otra. Convencerle a la academia feminista de que es importante estudiar hombres y masculinidades con perspectiva de género y con enfoque feminista, también tiene otra cosa pendiente. Vale, entonces, hablar de género es hablar de relaciones. Yo no puedo hablar de género si no hablo de relaciones sociales de poder. Y son relaciones políticas, de subordinación y de dominación, de autoridad y de consentimiento. En fin, muchas. El concepto género. Ahora no se puede hablar de género, porque como género es el concepto de género, de identidad individual, sentida, percibida, manifestada. Perdonen, violencia de género es una cosa, violencia machista es otra, violencia contra las mujeres es otra. Y se ha ido borrando también el concepto género. Quienes defiendan que son abolicionistas del género, yo quisiera que me lo explicaran, porque yo no lo entiendo. Entiendo lo que quieren, pero no entiendo que sea eso abolicionismo de género. ¿Vale? O sea, aquí la de la mesa está preguntándole a la audiencia. Luego también tenemos, en este sentido, ¿qué le aportó la antropología? Bueno, os hago breve resumen. La etnografía, la empiria, el trabajo de campo en diferentes culturas, en diferentes lugares del mundo. En su contexto, ¿no? Ya desde la década de los 70, y como antropólogas, bueno, con el tema de lo público, lo privado, lo doméstico, bueno, Ronaldo, Sachs, etcétera, vinieron a demostrar qué hay de construcción cultural en lo que nos diferencia a hombres y mujeres, en la división sexual del trabajo, que había de biológico innato, que yo no voy a negar nunca que no haya algo, ¿vale? Pero el 0, no, es que me da igual, el 3%, pero vino a demostrar cómo a través de estudios de trabajo de campo en etnografía, bueno, empezó Margaret Mead a hablar de la socialización diferenciada y lo que era la construcción cultural del género, de la sexualidad en Samoa, en adolescentes, etc. Entonces, lo que aporta es ver que no es innato y biológico, sino que la gran mayoría de las diferencias entre hombres y mujeres que justifican la división sexual del trabajo y la subordinación de las mujeres en muchos ámbitos, entre ellos en lo doméstico, y respirar, era más cultural. ¿Vale? Era cultural, era producto de la socialización. Que no hay trabajo femenino y trabajo masculino, porque si en la India son los hombres los que cosen o tejen y en otras culturas, entonces, ¿qué hay de construcción cultural? Eso por ahí creo que era importante, ¿no? Porque hablábamos de que había aportado la antropología al feminismo y el feminismo y la antropología. El tema de la identidad, de género, la interseccionalidad. A ver, la interseccionalidad es que yo no puedo hacer antropología, un trabajo etnográfico,
Yo personalmente no, si no lo hago con perspectiva de género. Es que las gafas de la mirada antropológica tienen que ser gafas de color violeta. Es que no puedo hacer otra mirada. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, la interseccionalidad, el contar con qué informantes son en mi trabajo de campo y qué estoy analizando, sea el ámbito de la vida social que sea, tengo que tener lo que decía antes, qué edad tienen, qué clase social, qué nivel adquisitivo, qué cultura, qué religión. Tengo que tenerlo en cuenta todo. Y, por supuesto, qué sexualidad tienen, qué físico, guapo, gordo, alta, bajo, estado civil, o sea, muchas variables. Pero el ser hombre o ser mujer y la construcción de lo masculino o femenino en lo que yo estoy estudiando como antropóloga no es una variable, es una unidad de análisis que atraviesa transversalmente toda mi investigación. No es una variable, es una unidad de análisis. Tiene otra categoría a nivel de metodología y epistemología. Cuando en la década de los 70, dentro de lo que era la academia, la antropología, se empezó a detectar que los antropólogos y antropólogas denunciaban el androcentrismo, denunciaban el etnocentrismo, todo lo mirábamos desde nuestra cultura, desde nuestra etnia, o que considerábamos la mejor y la superior, y se trabajaba, ¿no?, con el relativismo cultural, entender cualquier cosa dentro de su cultura y su contexto sociocultural, pues hubo antropólogas que dijeron, mucho denunciar el etnocentrismo y no hemos caído en el androcentrismo que tenemos dentro de la propia antropología. Las mujeres no eran objeto de estudio como tal, al nivel de los hombres. Los hombres eran lo universal. Esto lo podéis trasladar porque eran todas las ciencias sociales, humanas, etcétera, en aquella época. Pero en la antropología fue revolucionario. Fue revolucionario porque, claro, si decían los antropólogos, me quedé, desde Levi-Strauss hasta Malinowski, a cualquiera, me quedé solo en la isla, solo con las mujeres y los niños. Ese concepto de androcentrismo puro, ¿no?, de la propia forma de entender, las mujeres se analizaban siempre y cuando fuera en relación a relaciones de parentesco, estudios de parentesco o lo doméstico y lo familiar, pero no como objeto de estudio en sí. Entonces empezamos a mirar. ¿Qué pasa? Que por lógica, la década de los 70, la parte de los 80, al principio, eran mujeres antropólogas estudiando mujeres en otras culturas. Objeto de estudio y sujeto de estudio, mujeres con mujeres. Se empezó luego a finales de los 80 a hablar de género. Todo esto tiene que ver también, Gail Rubin, el sistema sexo-género, etcétera, etcétera, la política sexual, pero todo esto viene también de la traducción y los problemas que trae del inglés al español la palabra sex. Sex con sexualidad, sex con sexo, gender, todo este cacao ha traído y todavía tenemos eso como muy presente que hay que volver a sacarlo. A ver, pero me vuelvo a la década de los 80. Se habla de género, antropología del género, en vez de antropología de la mujer o de las mujeres, pero género era igual a mujer. Que todavía deriva eso. Tú vas a dar una charla, ahora yo vengo a hablar de género, ¿no? Y piensas que vas a hablar de mujer. No, yo vengo a hablar de hombres, ¿no? Iván, por ejemplo, Carlos, me conocen, yo vengo a hablar de hombres, con perspectiva de género, con enfoque feminista, como objetos de estudio. Y la construcción cultural de la masculinidad, siempre en relación con la construcción cultural de la feminidad en esa cultura y en ese contexto histórico. Bueno, pues el género igual a mujer. Tiene que llegar la década ya de finales de los 90 cuando hablamos de género como relaciones jerárquicas de poder. Y ahí es donde yo me posiciono a nivel analítico. Las relaciones de género son relaciones sociales, relaciones de poder, de subordinación, subordinación y dominación, etcétera, etcétera. Mi concepto de género me lo han robado. Ya cuando hablo del concepto de género tengo que explicar lo que ya era una herramienta súper consolidada para hacer un análisis de género. Ojo, más cosas. Voy a seguir... A ver, el feminismo y la antropología creo que se han aportado cosas, pero actualmente los congresos de antropología feminista, que mis colegas, la mayoría de ellas celebran, yo no comparto el 70% de lo que se habla en los congresos de antropología feminista. No lo comparto y voy. Y apoyo, y pienso, y reflexiono, y dialogo, porque da la puñetera casualidad de que llevo 30 y tantos años estudiando sexualidad, teoría queer, he estado con el despacho al lado de la Judith Butler, todo. La performatividad del género, todo. Encima estudio arte dramático, el tema cuerpo, el tema de expresión de identidades de género. O sea, da la casualidad de que es un tema que respeto, me apasiona, pero lo que no comprendo es cómo lo mezclamos. No lo comprendo. En mi comunidad valenciana sí vino muy impuesto por el Botanic, ¿no?, por el acuerdo que hubo a nivel político y vino, ¡paf!, metiéndolo en la universidad. Fuera la bandera violeta de las unidades de igualdad, la LGTB. No, primero la arcoiris y luego iban a mezclar la trans con la arcoiris. Las subvenciones, si venían 20.000 euros para la universidad, venían para actividades cineforum de diversidad sexual, de igualdad de género y mujeres. Nada, 8 años. Eso ha hecho mucho daño. Mucho daño.
nuestras generaciones jóvenes, ¿qué nos está pasando? Pues que no les estamos dando formación de teoría feminista, es que no se la estamos dando. Es que las actividades que se daban desde la propia universidad tenían que ir con el sesgo directo de identidad y de diversidad, pero además como que era lo más cool, lo más de izquierda, lo más progre, lo más reivindicativo y revolucionario, lo más a favor de todas las personas con sus diversidades. ¿A mí me lo vas a contar? Que soy antropóloga, por supuesto, obviamente, pero se confunde en todos estos términos. Si queréis os pongo un ejemplo. Con los protocolos de diversidad sexual y los protocolos para evitar que un niño o una niña en un cole no sea un chico o una chica trans, para que no le estigmaticen, para que no le excluyan, obviamente, hay un protocolo, unos protocolos establecidos que llevan ya sus 10 años. Que si la niña juega al fútbol mucho tiempo y no se relaciona con otras niñas, a lo mejor es un niño trans. O al contrario, ¿no? Si el niño no juega con las niñas en el patio, hay que activar el protocolo. Que aquí no hay mala fe. O sea, quiero decir que aquí, me explico, o sea, son buenas intenciones de atender a todas las personas porque ese niño puede ser mi hijo, que es una chica trans. Pero el problema es, fijaos el peligro, ahora es más rosa que el rosa que nunca y es más azul el azul que nunca. Si eso nos sirve para detectar, ¿me estáis entendiendo? Es que voy muy rápida. Pero si no hablo en foros como este y voy a beber agua, un poquito directa, claro, que la niña no juegue con las niñas y juega al fútbol y le gusten cosas que le juegan, pues a ver si es un chico trans, pero con 6, con 7, con 8 años. ¿Vale? De esto, si queréis, se habla en otro momento, etcétera, etcétera. Lo digo porque cuidado, el rosa más rosa que nunca. El empoderamiento que ha salido alto, el falso empoderamiento de la hipersexualización, de la belleza, de las operaciones de vulva, de las operaciones... ¿De qué estamos hablando? ¿Empoderada? ¿El cuerpo? Es que de verdad es una cosa, ¿no? Interesante. Bueno, el tema. Volviendo a los mitos de patriarcado, bueno, aquí compañeras mías de antropología como Silvia Carrasco y otras compañeras lo han estado definiendo hace ya tiempo en diferentes foros, pero antropológicamente me parece un aporte a la teoría feminista muy importante desde la antropología. Pues, por ejemplo, el holismo, la comparación transcultural, el tema de la endoculturación. Planteaba yo también el concepto inclusión. Me sigue dando repelús, porque ya lo decía Alicia Millares y tantas otras compañeras. O sea, es que la palabra que el lenguaje inclusivo no es lenguaje sexista. Vamos a ver, ni es lenguaje, ni el lenguaje no sexista. Que, a ver, a las personas que hay que incluirlas, por ejemplo, una persona que tiene una diversidad funcional, ¿vale? ¿Vale? Con lenguaje inclusivo sería hablar de tal manera que tengas respeto por esa persona y que como hables, como la califiques, como la adjetives, no la estés excluyendo. ¿Me explico? Dentro de lo que se supone normalidad. Pero que, por cierto, todos los manuales de lenguaje inclusivo no son manuales de lenguaje inclusivo tal cual. Y confunden lenguaje inclusivo con lenguaje no sexista. Y no es lo mismo ni es igual, pero si queréis después os explico el tema. ¿Qué más casas? Bueno, las trampas del posmodernismo, de todo lo de Yogyakarta, del tema de lo denominado ideología de género. Si yo pregunto a los chicos que han entrado nuevos, ¿existe machismo hoy en día en nuestra sociedad? Puede que me diga mucha gente sí. Después viene la pregunta, venga, que cada cual me diga 3 ejemplos de situaciones machistas que haya vivido hoy. Ni el 5% me va a decir ejemplos. ¿Así queremos avanzar en términos de igualdad de género? Seguimos invisibilizándolo bajo nuevas formas de posmachismo, dirá Miguel Lorente, neosmachismo. Y además es como muy disimulado, muy cotidiano. Y yo seguiré diciéndole a mi hijo que no me hace caso para ir al instituto, cuando venga tu padre te vas a enterar. Paz. ¡Pum! Machista, de nuevo. O sea, tenemos que hacer mucho, mucho de todo esto. Y repito, hay que beber de las fuentes, hay que estudiar, hay que ir a la teoría, pero hay que ir a la realidad, hay que hacer transferencia de conocimiento. Ahí nosotros desde la antropología creo que algo sí que hacemos, ¿no? Trabajando directamente con los ayuntamientos, trabajando en formación en los institutos, trabajando en políticas públicas de igualdad allá donde nos dejen, como hacemos todas cuando nos llaman, etcétera, etcétera. Pero supongo que también habéis visto la censura que tenemos en los últimos años, por dónde nos dirigen, que casi... ¿Cómo? Otra cosa, perspectiva de género no es igual a enfoque feminista. Yo sigo rizando el rizo. Igual que estudiar hombres o estudiar mujeres no tiene por qué ser un enfoque feminista.
Luego la supuesta neutralidad de la ciencia, como en la supuesta relativismo cultural que os decía algo. A ver, perdona, yo puedo ser relativista cultural antropológicamente, ¿no? Con mi metodología, mi epistemología, mi etnografía, pero si estamos vulnerando los derechos, o sea, el infanticidio femenino en China siempre nos causaba mucho problema. Una cosa es la investigación que yo haga, pero es que las están matando. Y eso viola los derechos humanos. Es como también quien conceptualiza los derechos humanos, que eran los derechos del hombre. ¿Y desde dónde? ¿Desde qué sociedades? O sea, que todo esto tiene mucho, mucho, mucho. Bueno, pues no me quiero quitar mucho, pero podría nombrar el mito del matriarcado, el mito del origen del patriarcado, el transactivismo y otras ideologías postmodernas, la supuesta existencia de los múltiples géneros en otras culturas. Yo he sido la primera que ha estado explicando cómo en otras culturas no existe el género femenino o el género masculino, sino otras formas. Por cierto, el género rosa no existía como tal a nivel analítico, antropológico, pero sí otras culturas donde hombres, ¿vale?, pierden el estatus o ganan el estatus, según queráis, de mujer cuando se queda, por ejemplo, viudo o cuando es el chamán de la tribu y tiene que hacer. O sea, todo el tema de los géneros se nos ha ido de las manos, totalmente. Y no tiene nada que ver lo que es un enfoque feminista, de luchar por el 51% de la humanidad, que somos biológicamente hembras de la especie humana. Entonces, de verdad que es como que la antropología ha avanzado mucho, pero a la vez ha sido muy perverso lo que nos está ocurriendo con ciertos conceptos. Y ahora es como lo políticamente correcto. Si eres antropóloga, tienes que ser de la diversidad. Sí, claro que soy de la diversidad, pero el feminismo es una cosa. Y las mujeres es una cosa y no es una, insisto, una variable, es una categoría, una unidad de análisis. Se me ha olvidado deciros que soy profesora de metodología, de investigación en ciencias sociales y antropología, con perspectiva de género. Entonces, de verdad, ¿qué cosas me ocurren? Y bueno, nada, podría contar muchas cosas, pero ahora si queréis, ¿no? Luego en el debate, porque no sé qué tiempo llevo. Yo ya te he señalado. Pues ya está, cariño mío, ya está. Gracias. Da igual. No, muy bien, muchas gracias a las dos que se han ahí controlado más o menos. Yo tengo varias cuestiones. mm, Planteo un par de cuestiones así generales y después abrimos y yo me voy guardando algunas en en la reserva, ¿no? Y no hemos entrado en la parte más académica del reconocimiento, ¿no?, de las investigadoras, que nos ha costado tanto y nos cuesta tanto el tema de cómo género o estudios de género y estudios feministas han conseguido en los últimos años ganar cierto reconocimiento. Hay una comisión ahora en la ANECA. Y hay ahora una cosa que todavía, no sé si es ignorancia mía, pero no sabemos muy bien qué es eso de los ámbitos de conocimiento a nivel formal, pero hay un ámbito de conocimiento que se llama estudios feministas y estudios de género. ¿Qué consecuencias tiene eso en la promoción, en el reconocimiento de todo ese trabajo de teóricas y militantes feministas de estos últimos decenios? ¿Quieres tú? Yo no tengo problema, lo que tú quieras. Yo bueno, lo tenía para desarrollar un poco más, pero como ya lo dejé ahí. Sí, a ver, habrá que ver, primero, habrá que ver que este Real Decreto prospere. Es verdad que hay un reconocimiento de los estudios de género. Bueno, en ANECA es amplia. Estuve presidiendo la parte de los sexenios, que sigue siendo, como yo digo, FIFI, es decir, filosofía y filología. Y primero dije, habrá que cambiarlo, pero luego dije, no, Virgencita, que me quede como estoy, porque eso ahí está bien, porque hay 25 subáreas y por lo menos se ha conseguido que también, porque otra cosa a la que había que mencionar es que haya, digamos, también esa transversalidad de género en las distintas disciplinas. Es decir, que aparte, yo creo que tiene que ser compatible que haya un área que se llame, bueno, yo te digo que lo han invertido ahora es estudios de género y estudios feministas, pero luego que se respete también cuando tú vas a presentarte a tus sexenios en historia o en filosofía o en filología o en arte o en lo que sea, que no hagan como hacían antes, que decían, ah, estás aquí hablando de qué es esto de feminismo, aquí no tiene cabida, es decir, que no tengas por qué tener la obligación de ir
a esa área, porque claro, también de momento está alojada en ciencias sociales, o sea, ahí si no haces ciencias sociales, no vuelves a estar entre las sillas. No, y en acreditaciones. Pero acreditación diferente. Ya, en acreditaciones es otro mundo, pero te quiero decir, en sexenios, por ejemplo, sigue pasando que, o sea, yo lo que reivindico es que puedas ir también por las distintas subáreas. Y en acreditación y ámbitos, o sea, el problema y el melón que tendremos que abrir el problema no es tanto que haya áreas que se denominen así o que te sientas identificado. El problema es que eso es lo que se va a aplicar para las plazas y para qué es lo que y por dónde van a salir las plazas y cómo vamos a perfilar. ¿Sabes? O sea, yo donde veo, por eso digo que habrá que ver cómo termina por estar, porque yo creo, o sea, yo quería distinguir entre la parte, digamos, del reconocimiento académico, que creo que está ahí, y luego si al final no va a pasar lo mismo de siempre, es decir, cómo se van a perfilar las plazas, porque si sale una plaza y no le podemos poner estudios feministas y de género, o estudios de género y feministas como queramos, pues ese va a ser un problema. No sé, yo por ahí lo dejo de momento, no sé si quería, ya no ahondo más para que tú puedas. Sí, a ver. Pues veréis, yo empecé en el 92 con mi línea de investigación de igualdad y género y la oposición que hice en el 2004 para titular de escuela no pude presentar el perfil de área de antropología de género. La de titularidad tampoco. Y por fin lo he podido hacer con la de cátedra, que fue el año pasado. O sea, he tenido que esperar al 2024 para en mi proyecto de investigación de mi defensa de cátedra poder tener algo con perspectiva de género. Eso es evidente. Por otro lado, el tema de... Hemos luchado mucho tiempo, como bien sabéis, ¿no? Porque hubiera un área de conocimiento, pero si tú perteneces a ingeniería agrónoma y tienes una doble línea de investigación, porque trabajas también con perspectiva de género y te sigue penalizando en tu departamento para ciertas cosas y cierta penalización, ojo porque la cosa es perversa. Hay mucho todavía que conseguir en este sentido. Luego, también lo lanzo aquí a la audiencia, a nuestro alumnado, qué diferencia hay porque se habla de estudios de género y estudios feministas. O, como era el programa nuestro de doctorado, estudio de las mujeres feministas y de género. ¿Qué diferencia esas tres cosas? Aquí hay que saber de qué, si nosotras no sabemos de qué estamos hablando, imaginaos el resto. Eso de entrada. Hay que ser cada vez más didácticas y con poquito tiempo tal, ¿no? Y decir que dentro de lo de la ANECA, también de lo de las acreditaciones de la ANECA, cuando han metido a una persona en cada comisión de selección para titularidad y para cátedra que lleva el tema de igualdad de género, igual que hay otra persona encargada de la interseccionalidad dentro de cada equipo, lo de la igualdad de género lo que sí realmente valora es si has tenido bajas por paternidad o por maternidad. Punto y pelota. Punto y pelota. Nada del contenido de tu currículum o la transversalidad de igualdad de género. ¿Me explico? O sea, que no nos engañen. Y hablo porque he estado dentro, vamos. Sí, puntualiza un poquito más Sí, sí, sí. porque yo estoy, como veíais, estoy por una parte en la Comisión Mujeres y Ciencia, por otra parte estoy en una comisión de igualdad que tiene que ver con lo que depende en el CSIC de la Comisión Delegada de Igualdad, que tiene que ver con esto. Y ahí es donde, si veis, ha habido algunos ententes cordiales o algunos no tan cordiales entre también, digamos, las unidades de género de las universidades y las unidades de los institutos de investigación, ¿no? O sea, es que son dos perspectivas diferentes. Yo creo que por una parte es muy importante, y por eso estoy poniéndome un poco ahí en lo que es la Comisión de Igualdad, que es un comité de igualdad que tiene en cuenta a todos los trabajadores y trabajadoras que hay en una institución. El tema fundamental ahora es el tema del acoso, claro, porque nosotros vamos por el cuarto ahora plan de igualdad y sigue habiendo cuestiones, digamos, que son sangrantes en todo el sentido de la palabra, y luego cuestiones de... Nómbralas, Concha. ¿Qué Sí, cuestiones? a ver, lo que es el acoso y la violencia que sigue habiendo, o sea, contra alumnas que están haciendo su tesis, por ejemplo, y que sigue habiendo ese acoso sexual para con ellas. Y que el problema, digamos, que ahora nosotros, bueno, tenemos la posibilidad de que no haya que denunciar, porque claro, ellas vienen a hablar conmigo y me digo, yo si me informas, yo tengo que sacarlo. Pero dices que no quiero denunciar porque entonces luego, ¿qué va a pasar con mi carrera? Es que esto es lo que te están diciendo todavía muchas mujeres de 20 y pocos años. Y algunas, es verdad que también encima las están robando la propiedad intelectual, digamos, de las cosas que están viendo. También existe eso, ¿no?
pero esta violencia existe en la universidad y existe también entre los compañeros, porque nosotras, yo a mi edad sigo sintiéndome violentada en muchas situaciones. Entonces, de cómo te tratan, de cómo antes ya de que hayas hablado en pues eso, en una reunión en la que se están o bien repartiendo plazas o lo que haya, o sea, a ti ya siempre te están poniendo las hormonas por delante. O sea, decías tú lo de la vejez, yo he pasado de mis hormonas han estado revolucionadas siempre, cuando era adolescente, cuando era joven, cuando estaba embarazada y ahora porque soy mayor. No, hombre, es que yo defiendo otra cosa distinta que tú. ¿Por qué tú me tienes que poner? O sea, eso sigue existiendo y eso es violencia. Es violencia en el ámbito académico. Y no sé si nos damos cuenta, pero pasa en muchos sitios, ¿no? Y bueno, pues yo creo que con estos dos ejemplos claros, ¿no? Yo ya no hablo más. Eh, Has hablado, Concha, de movimiento feminista y teoría feminista, ¿no? Mm, ¿Cuál es la aportación lo digo para las dos, ¿eh? ¿Cómo diferenciamos o cuáles son las aportaciones del movimiento feminista y las teorías feministas? Bueno, las teorías feministas deberían, si no lo hacen, deberían dar contenido a lo que es un movimiento, porque si no, un movimiento, si parafraseamos a Kant, se quedaría vacío o vacuo. O sea, no sé qué es lo que haríamos si no tenemos contenidos. O sea, cada movimiento social o movimiento político, porque lo mismo, o sea, ¿qué es un movimiento o un partido político que no tiene programa? Pues ¿qué es un movimiento feminista que no tiene también una conceptualización, ¿no? Ujú. O sea, a mí me parece, por eso decía que teoría y práctica para mí siempre son dos caras de la misma moneda. Y si te sientes también activista y sales a la calle para luchar por determinadas cosas, también es porque esas cosas están alentadas por las cuestiones que perseguimos, los objetivos y los conceptos con los que lo denominamos. O sea, yo creo que es indisoluble. O sea, porque si no, ¿qué vas? Bueno, y lo que hemos escuchado tantas veces, y que la teoría feminista y el feminismo teórico y de la universidad no llegó a demostrar que lo que le pasaba a una mujer en su cotidianidad, en su subordinación, lo de lo personal, es político. O sea, eso ha sido una transformación bestial. Por otro lado, el tema de ya te digo que desde las ciencias sociales de la antropología y tal, lo que hacemos es apoyar en todo lo que, por ejemplo, desde la filosofía a nivel teórico y de otras ciencias se daba, llevarlo a la práctica y ver si estas teorías se cumplen o no en trabajos etnográficos concretos, en grupos domésticos concretos, la división sexual del trabajo, los tiempos, los espacios, lo femenino, qué es la corresponsabilidad, qué es la conciliación, todo, qué es la violencia doméstica, etcétera, etcétera. Por otro lado, no quiero dejar de decir, que no se me olvide, como movimiento social, el feminismo, bueno, lo sabéis, es que ha sido el que realmente ha sido globalizador internacional con las redes sociales. Ningún movimiento había movilizado 2015-2016 que lo que pasaba en Argentina, en Buenos Aires, salíamos a la calle en Elche, en Madrid, en Polonia, en Roma. O sea, ningún movimiento. Luego ya vinieron los viernes verdes y demás, ¿no? Pero ningún movimiento social, gracias a las redes sociales, a la sororidad bien entendida y al empoderamiento bien entendido del feminismo, que creo que se ha ido desvirtuando en los últimos 10 años, permitió una internacionalización. Es que es muy fuerte analizarlo, ¿no? Que lo que pasaba aquí y se pusieran en medio mundo occidental en huelga, apoyándonos a nosotras, de lo que nos ocurre a una, nos ocurre a todas. Ha sido una cosa bestial, eso por un lado. Y otra cosa, que no viene a cuento, pero que no quiero que se me olvide, porque lo tenía apuntado, que lo que ha salido antes, creo que lo dijeron las compañeras antes. A ver, yo siempre voy diciendo que la mayor revolución social que nos queda para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres es democratizar la vida doméstica. De puertas para adentro. Ahí no van a entrar las políticas de igualdad, ni deberían entrar. Mientras que de puertas para adentro no seamos conscientes de la verdadera igualdad, en conciliación, corresponsabilidad, no avanzaremos en términos de igualdad. Y hay obviamente hombres y mujeres como en todo. ¿Y por qué digo eso? Porque también con lo de las tradwives, que hablará Carmen, o sabéis todas, ¿no? Esta vuelta de la ética del cuidado, el esencialismo, la biología, las mujeres, nosotras. Cuidado, que es que a mí me da, ya es que no sé, vamos, repelús. O sea, hay una historia como
Entonces, esto de lo del patriarcado que estabais hablando antes, del consentimiento, el falso empoderamiento, el consentimiento entendido de otra manera, el tema de los cuerpos, las redes, ¡uh! Yo creo que tenemos que nutrirnos con mucho debate, con muchos seminarios, jornadas como esta. No hay que esperar otros 25 años, Iván, ¿vale? Para volver a parar, entender, dialogar. Yo quiero escucharos, porque quizás yo tengo conceptos que no funcionan ya, o que ya no se entienden de esa manera, o que hay corrientes teóricas que desconozco, o que hay investigaciones que me tiran por tierra, ¿no? Investigaciones empíricas científicas que me tiran por tierra otras cosas que hemos ido como mantra, paz, paz, paz. Entonces, ¿qué aporta la teoría feminista al movimiento activista? Yo creo que es la razón de ser, para no caer en otro tipo de derivas. Tengo muchas más, pero pasamos a vuestras preguntas y dialogamos más abiertamente. Alicia, la primera. Sí. Bueno, yo en primer lugar quería felicitaros porque han sido 2 ponencias muy interesantes y haceros un comentario pregunta a ambas. Concha, tú has trabajado muchísimo, te has movido muchísimo y sigues haciéndolo para el reconocimiento de las mujeres en la filosofía. Y te quería preguntar qué opinas, ¿no? Acerca de lo conseguido en ese reconocimiento, porque me parece, pero no estoy segura, que en la universidad, por ejemplo, se ha tendido a reconocer, ese reconocimiento se hace sobre todo en una o dos figuras. Fundamentalmente es Hannah Arendt la que recibe todo el reconocimiento, mucho más difícil que se incluya, por ejemplo, a Simone de Beauvoir, porque ya ahí entramos en temas que son más conflictivos, ¿no? Pero bueno, es un avance, desde luego, porque cuando nosotras estudiamos no se estudiaba ni una sola filósofa, como que no existían, ¿no? Ahora por lo menos una, pero bueno, ¿qué opinas? Y a Anastasia me ha parecido muy interesante la idea de alimentar la inteligencia artificial, desde luego, y, y estoy de acuerdo, me ha parecido entender que estás planteando que hemos perdido el concepto de género o que hemos renunciado, incluso una parte del feminismo ha renunciado al concepto de género porque el concepto de género ha sido reformulado y esa reformulación no se ajusta a lo que era el concepto de género cuando lo usábamos inicialmente, ¿no? Sin embargo, es un concepto que me parece que sigue siendo importante, útil. Hemos hecho todo una deconstrucción digamos, de los estereotipos, etcétera, etcétera, de las normas de género, gracias a tener ese concepto. Y ahora de repente una parte, por lo menos del feminismo, dice, no, ya no lo queremos porque está contaminado o porque, ¿no? Entonces, tú estarías planteando Yo no renuncio al concepto de género y de No. Tú estarías planteando seguir utilizándolo en su acepción, en la acepción en que me parece, es una pregunta. Y además te quería comentar que, claro, has hablado de la antropología eh, y, y cómo, bueno, pues ese concepto en la antropología o el feminismo en la antropología ha degenerado un poco, ¿no? Pero es que la antropología, fíjate que la antropología, a diferencia de la filosofía, yo creo, desde el comienzo en que se comienza a tratar, como bien has pintado, ¿no? Esa evolución, el problema es que la antropología trabajaba mucho ya desde el relativismo cultural. Y el relativismo cultural es un poco problemático para abordar los temas feministas, ¿no? Entonces, bueno,
Eso, pues eso. Ya. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? con Galicia. A ver, yo de verdad a veces me lo planteo. Cuando ya veo viendo todos los carteles a la entrada de todos los municipios que pone violencia machista, quitaron violencia de género, cuando toda la normativa, la Comunidad Valenciana y en otros sitios no ya, y la palabra género, vas a hablar de género y no género, me han quitado la herramienta principal con la que yo puedo analizar desde un punto de vista feminista las relaciones sociales y las relaciones humanas, porque no encuentro algo que pueda sustituir. Entonces yo me niego. Yo sigo hablando de género y explico y diferencio además sexo biológico, sexo social de género. Porque el género como construcción cultural de todas esas cosas construidas en una sociedad, en una cultura concreta, en un momento determinado, más propio de hombres, más propio de mujeres. Que tampoco está escrito en piedra, pero eso lo sabemos de siempre, es que tengamos que explicar ahora cómo las mujeres de la década de los 60 en este país fueron adquiriendo características de considerado del género masculino. Conducir, fumar, ser activa sexualmente, los 70, los 80, los 90, por cierto, sin dejar la esfera de lo femenino y asumiendo los cuidados, la casa, lo doméstico. Luego vino la doble, triple jornada, la fibromialgia, el estrés, bueno, ya lo que sabemos. Y ellos no hicieron lo mismo en el sentido contrario. Los hombres en nuestro país no dejaron su esfera de lo masculino porque fueron incorporándose. De hecho, no se fueron incorporando, ¿no? Pero bueno, esto es una historia potente, pero lo que quiero decir es que sexo social es cómo nos relacionamos socialmente y un análisis desde mi punto de vista antropológico de cómo nos relacionamos hombres con hombres, hombres con mujeres, mujeres con mujeres, mujeres con mujeres, etcétera, etcétera, las relaciones sociales. Y el género es la construcción cultural de lo considerado a nivel ideático, representaciones ideológicas hegemónicas de género, de lo que es femenino, lo que es masculino. Que efectivamente hay ya muchísimas cosas que no son ni de hombres ni de mujeres en algunos términos, claro que sí, pero de eso a abolir los géneros como herramienta de análisis de relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres, que no lo veo. A no ser que, pero yo estoy muy abierta, si alguien me convence. Y bueno, sí, el casarse antropología y feminismo tiene que ver totalmente con lo que tú dices, yo lo he vivido toda la vida, pero es que, a ver, una cosa es el relativismo cultural y otra es, pero porque tú seas relativista cultural vas a permitir la subordinación de las mujeres en Irak, vas a permitir el infanticidio perinatal, vas a consentir que nuestras madres, abuelas, o sea, es como, todo tiene su contexto y todo tiene su porqué. Pero, en fin, que podríamos hablarlo mucho. Y me ocurre eso, ¿no? Que pocas colegas dentro de la antropología que trabajamos igualdad y género y trabajamos enfoque feminista, podemos dialogar, porque vas entrando en todas las esferas y se han ido vendiendo a la nueva teoría queer, pero a lo bestia, mezclándolo todo. Y además siento como políticamente lo correcto. Lo de la TERF, lo de no sé qué. ¿Cómo? Os estáis equivocando por completo. Os estáis equivocando por completo. Que precisamente, si hablamos de cómo defender al colectivo LGTB, los pros y los contras de la ley aprobada, ¿vale?, de derechos de diversidad sexual y trans, si entramos en profundidad, probablemente las podamos convencer. Pero tenemos que conocer también todas las otras teorías. Y tenemos que especializarnos también en qué pasa con la cuestión trans y analizar el preámbulo de la ley y ver cómo nada más que una sola vez dicen transexual, cómo transgénero no es lo mismo que transexual, cómo para curarse en salud hablan trans. Mira, hicimos un estudio de todas las leyes trans de todas las comunidades autónomas en España. Un estudio de cómo se refleja a nivel educativo, en los materiales educativos en todas las comunidades autónomas. Hicimos un estudio con 28 países en Europa comparando antes de que saliera la ley aquí. Claro, meten muchísimos derechos para colectivos bisexuales, lesbianas, gays, que hacían falta, pero como nos colaron el troyano dentro de lo trans, dentro de la propia ley, o sea, es que ha sido de verdad, cuando de verdad lo analizas, es muy escandaloso. Entonces, bueno, no quiero enrollarme. Yo te diría, hablamos de reconocimiento, pero tenemos que partir de reconocimiento. No hay reconocimiento sin conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que para muestra un botón, pero yo como no tengo una mercería, me dedico a la historia de la filosofía, pues claro, a mí de nada me sirve un botón de muestra y además, como tú bien dices, después de Hannah Arendt, ¿cuál es el trío que nos cantan en todas las universidades? Es Hannah Arendt, Simone Weil y María Zambrano. ¿Qué vemos ahí? 3 mujeres, ninguna de ellas se reivindicó feminista, como tú decías.
Entonces, ¿dónde están las otras mujeres? Simone de Beauvoir. Pero es que yo doy una vuelta de tuerca más aún a todo esto. Cuando yo he luchado por la inclusión en los currícula de las mujeres, yo he luchado porque que se abra la puerta y que entren todas. Nos hemos pasado 30 años, por lo menos, haciendo las historias de la filosofía, pero ¿qué es lo que hemos hecho? A ver, había que hacerlo. O sea, yo no digo que eso lo tengamos que tirar, al contrario, hemos mostrado y tenemos volúmenes y volúmenes de muchas de nuestras colegas y nosotras mismas hemos colaborado a desarrollar esos volúmenes, pero que están fuera. O sea, está el canon y luego está el gueto. Lo otro. Entonces, por eso digo, el reconocimiento pasa por el conocimiento, por una verdadera inclusión, pero ¿qué pasa además con esos volúmenes que hemos escrito? Jolín, ¿quiénes nos leen? ¿Nos leemos entre nosotras mucho? Algunas sí, pero a lo mejor ni nos leemos nosotras mucho. Ellos no nos leen, eso os lo digo. Y luego, por lo que tú decías, que yo en eso sí estoy de acuerdo en alimentar a la IA. Vamos, Es que eso es porque... échale como eso, échale al mono, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Citarnos. No nos leemos y no nos citamos. Entonces seguimos en el limbo. Yo sigo luchando todavía contra ese gueto y que al final están ellos, los guays, y fijaros además estas tres tenoras, digamos, estas tres tiples, que os cito, ¿cómo las mencionan siempre? Hannah Arendt, la discípula de Heidegger. Hablas de María Zambrano, la discípula de Ortega. O sea, ¿qué identidad? O sea, están entrando, pero siguen entrando de manera subsidiaria. O sea, no se les da el reconocimiento y la entidad filosófica, en el caso de las filósofas, o de otras, porque estoy entrando en otras disciplinas y pasa lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde tenemos, o sea, ahondar un poco más y luchar por ese conocimiento y que vayamos, digamos, ahí es donde también está, como decía que es poco políticamente correcto, me dice, ¿tú qué quieres entrar en la universidad? Y dice, sí, pero quiero estudiar en un banco, como los bancos, ¿no? O sea, que poco políticamente correcto, pero veis el chiste que se hacía durante tanto tiempo, pero tampoco era de mujeres, o sea, ninguna de nosotros nos sentábamos en el banco, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que seguir ahondando en esto, intentar que esto, porque somos o el gueto o el separador de páginas o la cita a pie de página. Fijaros en todo eso, es que es lo que sigue pasando, si es que nos citan algo. Y bueno, no sé si creo que te contesto con eso, ¿no? Nada, simplemente hicimos un libro que vinimos aquí además a Palencia a presentar a los compañeros de antropología. En el 2023 hicimos un libro de la editorial Comares de maestras de la antropología. Entonces hemos recogido una genealogía de 14 antropólogas pioneras en España que vivieron en los años 70, en los 80, que ya todas tienen más de 70 años, que ya nos faltan 3 de esas 14. Y era, pues eso, a través de historias de vida durante varios años, poner en valor el trabajo de estas mujeres como mujeres en la academia. Si pudieron elegir los temas de estudio o se les asignaron por ser mujeres temas de mujeres, qué les costó el techo de cristal y tantas otras renuncias dentro de la universidad, si tuvieron que estar a las órdenes de un catedrático hombre y qué les costó a nivel de todo, porque ha habido de todo. Tuvimos muchísimo respeto, muchísima ética del cuidado con ellas, con nuestras maestras y pioneras, la mayoría de estudios de género, para que ellas fueran las que decidían qué se ponía y no se ponía en la publicación. Hicimos un trabajo muy, muy interesante porque creo que es súper necesario hacer la genealogía de lo que hacemos y lo que hacen nuestras mayores mujeres y maestras. Genealogía, porque muchas veces me preguntan, o sea, hablamos de genealogía feminista y me dicen, entonces tú no meterías a las que no se... Digo, no. Hacer genealogía feminista para mí significa hacerla desde un punto de vista feminista con las gafas moradas, como bien decimos, pero para mí han de entrar todas esas filósofas que también, bueno, aunque muchas de ellas luego las lees y ellas no se denominaban feministas porque no querían que las colgaran el San Benito, ¿no? Pero tienen mucho de feminismo también en sus filosofías, ¿no? Pero yo creo que esta idea de genealogía, y voy a citar a François Collin, que últimamente la estoy leyendo mucho, porque me preocupa mucho también lo de la genealogía, lo de la herencia. A ver,
nosotras tampoco podemos dejar una herencia, o sea, los que vienen detrás serán los que elegirán también sus genealogías, sus predecesores. Ella hablaba de una herencia sin testamento, ¿no? ¿Os acordáis de Le Cahiers de Griff, que tuvo también en su momento mucho? Y ahí estoy recuperando muchísimos artículos en esta revista, que luego ya se cerró pues, por lo de siempre, porque o cerrado por defunción, como decías, que me has puesto los pelos de punta, digo, para allá vamos, o sea que ya no nos queda tanto, ¿no? Pero que es importante, digamos, que la genealogía incluya otras voces y que además que lo leamos, porque ahí hay mucho feminismo en la que decía, no, decía Hannah Arendt, yo no soy feminista, pero lee la vez, ¿no? Así que, bueno. Pregunta 8 minutos, os pedimos solo para... Bueno, no, un comentario quería hacer sobre una cuestión. Yo en un momento dado, hace como 5 o 6 años, estuve en contacto en la NECA, cuando la directora era Mercedes Siles. Y Mercedes Siles planteó hacer toda una serie de cursos, bueno, de reciclajes, a la gente que estaba en los... valorando los proyectos, precisamente para que tuvieran la perspectiva, digamos, feminista y sobre todo de valoración de las mujeres en términos pues de que puede ser que tengan que conciliar y esas cosas. Es decir, para darles unos criterios que realmente mantuvieran la igualdad. Bueno, en un momento dado cambiaron a esta mujer, creo que fue otra mujer la que entró, y ya no supe nada más porque se hicieron cursos. O sea, me consta porque en aquel momento, pues no sé si intervine, no me acuerdo, pero se hicieron cursos para formar a los tribunales que elegían los proyectos. Pero no sé en qué quedó, si esto se ha notado, si no se ha notado, si se ha borrado o qué ha pasado. Y luego solo un apunte muy corto respecto a lo de los géneros, porque yo luego voy a hablar de esto y ya os diré mi punto de vista, pero hay una cosa que hay que saber, es la introducción del término género fue la gran batalla en Beijing. Y entonces fue tan difícil, ¿por qué? Porque el término género es la condición, es la llave del cambio posible. Si hablamos de sexo, pues el sexo es el sexo y todo viene del sexo, no se puede tocar. Pero si hablamos de género, sí. Entonces esta fue la gran batalla contra las religiones y contra los carcas mundiales. La ganamos por los pelos y con mucha dificultad. Ahí es cuando surgió esta aberración de la ideología de género, que se inventaron cualquier cosa sabiendo que era falso. Bueno, pero querían combatirlo como fuera. Entonces esto se convirtió, dejó de ser un concepto que habíamos utilizado en la academia para entender que quería decir ser mujer, en fin, lo que nos había contado sin Simone de Beauvoir sin darle el nombre preciso, ¿no? Y se convirtió en una bandera, en un símbolo, en una bandera. Entonces toda feminista tenía que hablar de género. Y esto sirvió para negar el término sexo. Y esto nos ha traído los desastres actuales. Bueno, pero digamos, hay que diferenciar entre lo que es el uso en términos conceptuales, como decías, Concha, conceptuales de a qué llamamos género dentro del feminismo y para qué nos sirve, y eso hay que utilizarlo hasta el día que desaparezcan los géneros en la sociedad, no en la teoría. Y en cambio, el mal uso del término género, por ejemplo, en aquel momento yo me opuse a que se hablara de estadísticas de género y me dijeron, cállate, ahora no te vas a poner de la parte de estos. Estadísticas de género no tiene sentido, porque precisamente el género es lo variable y el sexo es lo invariable, podemos decir hasta cierto punto, pero bueno, digamos, mucho menos variable que el género, ¿no? Entonces las estadísticas tienen que ser de sexo. Pero claro, como habíamos conseguido que el género fuera, digamos, la bandera del feminismo, ¿quién paraba aquello? Pero entonces no confundamos nosotras, digamos, una cosa con la otra. Gracias. Bueno, seguimos viendo muchísimas estadísticas oficiales, ¿no? Donde pone el cuadro y pone porcentajes o lo que sea por género. Y tú dices, no, que el 85% de una fábrica de calzado sean mujeres, el sexo es la variable, mujer. Y la explicación es una explicación de género.
de la feminización de los trabajos relacionados con... Entonces, bueno, totalmente de acuerdo. Quiero decir, aunque me hayas preguntado lo de los proyectos, yo también quiero decir algo aquí. A ver, aquí es que nos pierde el paletismo, como diría Javier Muguerza. Es que somos herederas del gender. Y es que en español, en el gender y el género, aquí el género nuestro es una polisemia desde el género entonces yo creo que ahí tenemos un problema y por eso, o sea, porque, a ver, a mí me pasaba lo mismo cuando lo de las estadísticas, yo decía, no, claro, es que la variable no puede ser gender, tenemos que seguir hablando. Si yo estoy diciendo que no hay catedráticas, pues ¿cómo lo voy a decir? Más claro, o sea, es que hay que hacer ese tema. Pero bueno, el otro, yo, a ver, creo que hemos ido un poquito a peor después de Mercedes. Yo con Mercedes también trabajé y trabajé muy bien, pero claro, ella, o sea, tú me hablas del tema, es que claro, en ANECA una cosa es lo de los sexenios, las acreditaciones y los proyectos. Los proyectos sigue siendo el coto vedado, digamos, que lo van heredando, o sea, en sexenios y en acreditaciones hay gentes de todas las áreas. En proyecto es el área, ¿verdad, Natalia?, de lógica y filosofía de la ciencia, pero sobre todo en este sesgo que yo es el que critico, que es el de la analítica recalcitrante. Entonces, yo que trabajé con analíticos, porque de lógica en sexenios siempre había alguien del área de lógica, y luego se iba turnando el área entonces de moral, o sea, ética y filosofía, ¿no? Pero ellos, aun siendo menos números, siempre estaban ahí. Eso nos habla también del poder académico y de cómo se reparten las cosas. Yo creo que es verdad que hay que hacer un poco, porque el que trabajaba conmigo, que yo me llevé muy bien, y le dije, mira, es que para aquí somos especialistas para apretar un botón, si JCR o no, para eso le pongo a un autómata y me lo hace. O sea, aquí tenemos que ir un poquito más, que hemos ido por lo de también no solo la cantidad, sino la calidad. Ahora está lo que a mí me gusta llamar de cucú cantaba la rana. Solo si no tienes Q1 no tienes nada. A ver, que hay algunas disciplinas que no estamos en los índices. Habrá que ser flexibles y ver si hay cosas buenas o cosas malas y ver cómo evaluamos todo esto, ¿no? Entonces digo, este chico que era muy majo y nos llevábamos muy bien, también yo le decía, eran 800 expedientes, yo era la presidenta y los repartía por pares, yo ponía hasta 3 para que hubiera más seguridad. Y me decía, claro, es que yo no sé de filosofía, no sé de hermenéutica, no sé de fenomenología, no sé. Digo, pues ¿qué haces aquí? O sea, aquí yo sí sé de lógica, o sea, a ver, ¿qué es lo que pasa? Digo, por lo de los cursillos, por una parte de lo que te toca trabajar, pero por otra parte también de lo que decimos, la perspectiva de género, que es que era de la ignorancia supina. Entonces ella dijo, es que no solo la ignorancia supina, es el desprecio. O sea, es que los artículos que escriben mujeres sobre estudios feministas o de género entraban como otros. ¿Esto qué? No, esto vas y te lo vas a leer tú, ¿sabes? Entonces, bueno, eso es un poco lo que hay. O sea, yo creo que tenemos que salir un poco pero es que es muy difícil, porque es que no. Entonces tenemos que empezar, vuelvo, ahora ya lo hablaremos en la última mesa, desde los colegios, o sea, tiene que haber una cultura de conocimiento, si es que es el no ignorar lo otro, como dices, lo echas ya en la caja de lo otro. Hombre, vamos a conocer de qué estamos hablando, ¿no? Los retos de la teoría feminista. Ahí están nuestros retos, sí. Así que bueno. Vicky. Una brevecita, Yana. Rien no va plus. Rien no va Perdona, plus. es que ya no solo no hemos recortado el tiempo de la mesa, sino que nos hemos pasado ya. Perdona. Como vamos a seguir con temas que van a seguir apareciendo y, o sea, a lo largo de todo el día, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a Concha y a Anastasia. Y gracias a todas y todos los participantes.